Tengo que confesar que llegué tarde a esta saga de The Strangers, pero cuando las vi me fascinaron. Y sobre todo soy muy fan de la segunda parte. Soy Team Cacería Nocturna, porque creo que coge toda la esencia de la primera y lo hace todo más pop. Y ahora nos invitan a volver con esos extraños, pero en formato trilogía. Pero, ¿habrá realmente una evolución en la saga? ¿Merecerá la pena? Pues bueno, os lo cuento a continuación después de la intro. Así que, al lío con la crítica. Pues parece que con el boom de las series se está empezando a llevar esas películas pero en formato episódico. Tenemos el caso de Horizon de Kevin Costner, que constará de 4 episodios. Y aquí, con The Strangers, Chapter 1, tenemos el primer episodio de una trilogía. Y como de momento solo tendremos acceso al primer capítulo, tampoco nos dará para una extensa crítica. Así que empezamos por el realizador, Renny Harlin, y después os comento qué me ha parecido. Renny Harlin es un famoso director, productor, guionista y actor finlandés, afincado en Hollywood. Y destaca en su filmografía grandes éxitos en taquilla, como Jungla de Cristal 2, la segunda parte de Die Hard en 1990, Deep Blue Sea en 1999 o Máximo Riesgo, Cliffhanger, en el 1993. Pero aparte de eso, se le ha escogido para esta película porque tenía un background realizando películas de terror, como por ejemplo El Exorcista, el comienzo, o Pesadilla en Elm Street 4 de Dream Master, El Señor de los Sueños. Los guionistas Alan R. Cohen y Alan Friedland reinterpretan la idea original de Brian Bertino de la primera película de The Strangers. Para esta trilogía se realizaría un guión de 290 páginas que dividirían en 3 partes. Así que este primer capítulo será muy parecido a la película del 2008, pero cambiará la ubicación, que será en una cabaña alquilada mediante Airbnb, en la que Maya y su novio Ryan realizan un viaje por carretera por su 5º aniversario, por el noroeste pacífico. Tendrán una avería y pasarán unos días mientras que arreglan su coche en un pueblo llamado Venus, en Oregón. Esa cabaña hace una sutil referencia a Evil Dead, pero claro, no es lo mismo. Así que en vez de hacer una precuela o una secuela de las anteriores entregas, han optado por llevársela a su terreno, pero descartando el canon de Bertino. Esto es una reimaginación, pero tomando como gran referencia a la primera parte. Pero donde veremos verdaderamente el gran cambio, si hacemos una comparación, es que aquí se abre más a los habitantes del pueblo, aunque de momento no se sabe si esto lo explotarán. Por temas de presupuesto y de optimización, se decidió rodar las 3 películas a la vez, con lo que han restringido mucho la información de las películas, para no desvelar nada de sus próximos capítulos. Las 3 películas se rodarían mayoritariamente en Bratislava, Eslovaquia, durante 52 días, desde septiembre del 2022 hasta noviembre del mismo año. La película, como las anteriores, parten de la premisa de que están basadas en la realidad. La película que estamos viendo está basada en hechos reales, y nos dicen que se comete 1,4 millones de crímenes violentos en Estados Unidos cada año. Y este es uno de los casos. Pero sobre todo se basa en la experiencia que tuvo de pequeño Bertino cuando llamaron a la puerta y nadie contestó. Esto hizo que temblara de miedo y lo juntó con todo lo sucedido a Sharon Tate y la comunidad Manson. Pero todo lo relacionado con las víctimas, los hechos y todo lo que tiene que ver con los 3 enmascarados es totalmente inventado. Es todo una ficción. La película estará protagonizada por Madeleine Petsch, famosa por su papel en Riverdale, y por Froy Gutiérrez, actor de la serie Teen Wolf. Una decisión que ya vemos que está más enfocada para atraer al público adolescente. Mientras que para los extraños se quiso realizar un casting más extenso que a cualquiera de los otros personajes, ya que querían encontrar actores y actrices que se movieran de una determinada manera. Eso se haría hincapié durante el rodaje, que coreografiaban a cada uno de estos en cada escena para que tuviesen su personalidad propia, para que resultaran una verdadera amenaza. José David Montero será el director de fotografía, que se encargará de la atmósfera entre las persecuciones y el contraste entre los interiores y los sombríos exteriores, entre los que destacan los nebulosos y oscuros bosques y todo lo que sucede alrededor de estos.
con una paleta de colores más vibrante, utilizada para dar más personalidad a Venus y a todos sus habitantes. Así se realiza un contraste entre una mezcla de primeros planos, creando esa especie de claustrofobia, sobre todo para los interiores, y esas tomas más anchas y tenebrosas para las zonas del bosque. Un bosque repleto de esos imponentes árboles de Eslovaquia. Y se utiliza mucho el recurso de poner a uno de los enmascarados fuera del marco, para mantener así una sensación de malestar casi constante al espectador, y propiciándole información de que algo va a pasar. Ha tenido una fuerte campaña de marketing en la que se buscaba la provocación en las redes sociales. Por un lado, TikTok decidió eliminar un vídeo en live en el que un hombre enmascarado buscaba a Tamara por un tema de seguridad de violación de términos del servicio de la plataforma en las redes sociales. Y por otro, decidieron que esos 3 extraños deambularan en sitios random, como en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Seattle, y en diferentes eventos, e incluso en el juicio del expresidente Donald Trump. Los 3 extraños enmascarados están definidos con su personalidad. Pin-Up siempre es la inteligente, Dollface es el personaje más juguetón, y Man in the Mask es el más despiadado de los asesinos y el líder de la manada. El hecho de que estén enmascarados hacen que se unen a otras horror movies, como en Halloween o Scream, con personajes como Michael Myers o Ghostface, e incluso Jason Voorhees en Viernes 13, todo del género slashers. Y es que en la película original de Vertino, del 2008, se centraba mucho en la máscara, y en primera opción querían llamar a la película The Faces. Es más, el nombre de cada uno de ellos viene dado por su máscara. Máscaras simples y reconocibles, unos factores que hacen infundir más el terror. Las máscaras de la película original fueron diseñadas por la artista Helen Ward. Originalmente se suponía que Dollface debía usar una máscara que se pareciera a Strawberry Shortcake, de ahí a que su nombre fuera Strawberry. Pin-Up Girl siguió siendo más o menos la misma, y The Man in the Mask se escribió originalmente como si llevara una máscara de plástico blanco pálido. El diseño del hombre de la máscara fue realizado por la diseñadora de vestuario Susan Kaufman. Los diseños para Dollface y Pin-Up Girl fueron traídos a la vida por Kenneth J. Salon. Usan trajes muy simples que podrían haber recogido fácilmente de una tienda o haber escogido algo que ya tuvieran en sus armarios. Dollface siempre va con un par de vaqueros combinados con una camiseta sin mangas y una chaqueta. Pin-Up Girl siempre se verá con su vestido con leggings, mientras que The Man in the Mask siempre llevará un traje. Renny Harlin tenía la necesidad de no cambiar en absoluto el aspecto de los extraños y mantener, dentro de lo posible, la estética de estos 3 asesinos de las 2 películas originales. Para hacer esto, el equipo de producción empleó el trabajo de Leonardo Cruciano de Imaginary Factory para recrear las máscaras de Dollface y Pin-Up Girl. La diseñadora de vestuario sería Oana Draghici, que se encargó de recrear la máscara de Man in the Mask. Si bien las máscaras de los The Strangers no cambiaron, sí que lo hicieron sus atuendos. Los estilos de los extraños han cambiado y ahora están vestidos para adaptarse un poco a la estética de Oregón. Cada extraño también empuña un arma diferente. The Man in the Mask se mantiene fiel al original llevando su hacha. Pin-Up Girl lleva un cuchillo de cocina de hoja larga y Dollface empuña un machete kukri. El concepto de la máscara es realmente importante. La utilización de la máscara se ha hecho en rituales o eventos como carnavales y se ha utilizado para ahondar en el misterio de la razón de ser del slasher. Una figura que puede representar un rostro humano, de animal o algo totalmente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales. Se utilizan en los personajes para ahondar en su psicología, de alguna manera, y le dan un significado, justificándolo así para cubrirse la cara para realizar actos que van fuera de la moralidad, como por ejemplo matar por compulsión, mecánicamente o para regodearse del dolor ajeno. Al ocultar su verdadero rostro, justifica ese acto impulsivo descartando su yo real, recreándose en el poder de la máscara, que le da otra identidad y una intimidad, con lo que también suelen utilizar armas blancas para sus actos, obligándoles a entrar en contacto físico con sus víctimas. Así la máscara le da una consonancia al asesino, una nueva personificación e identidad, un poder al descubierto al cubrirse con ese secreto interior que lucha contra la moral y lo correcto.
La máscara tiene una consonancia con el portador, una relación antropológica y a su vez un problema filosófico. Entre ambos se consagra un secreto escondido, enfocándose en una cuestión ética ante la perversidad humana o el morbo, por los placeres e incluso por el poder político o el materialismo. Así la máscara sustenta de alguna manera a un mito, a algo que trasciende del ser y que lo convierte en algo nuevo, en un ser imaginario, con sus reglas y su carácter. Y tampoco hay que olvidar que la saga The Strangers sigue siendo un referente del subgénero del terror llamado Home Invasion, que como indica su nombre consiste en la invasión del recinto habitado por personas y que son acechados en su propia casa por uno o varios asesinos que buscan satisfacer sus instintos, como por ejemplo Funny Games de Haneke, la saga La Purga, En el Interior o Knock Knock. De momento estamos ante el primer capítulo y tendremos que esperar a finales de año para ver el segundo. Pero, ¿era necesario todo este tiempo para ver una versión muy descafeinada de lo que ocurría en la primera película de The Strangers? Yo creo que no. Ni se han sabido adaptar a los tiempos, ni ofrece algo diferente. Es más, esta película está aún más enfocada al público adolescente, por la elección de los dos protagonistas, cosa que tampoco han sabido explotar y que no creo que sea del interés de los fans de las horror movies, o por lo menos de momento. Me gusta que continúe en parte esa aleatoriedad más nihilista de la violencia, pero en ocasiones abusan de los tropos fáciles de las películas de terror y situaciones un poco absurdas, más propias de un producto de adolescentes. Se respira el hecho de la referencia a la primera película, a esa reinterpretación, pero tampoco no está muy reinterpretada. Está básicamente calcada, en la que los fans de la saga descartaremos por aburrimiento y el resto verán algo prescindible. A mi parecer, creo que hubiera funcionado una mezcla entre las dos primeras películas, con más ritmo y sobre todo con más trasfondo. Dicen que los próximos episodios ahondarán más en la psicología de los tres enmascarados, pero de momento no hay ni un mero aliciente que nos lo haga ver. Parece un piloto de televisión alargado. Se nota ese presupuesto muy justito y que parece que están muy cómodos en este formato en capítulos. Y creo que lo han arriesgado todo en el realizador. Un buen director, por cierto. Pero claro, si el presupuesto es escaso, el casting tampoco no es el más indicado, el tono no se equipara a una horror movie de culto y el guión no da para más, por mucho Renny Harlin que tengas, no saldrá algo relativamente bueno. Hay que decir que es cierto, es solo el primer capítulo, pero el resultado es muy de aprobado, justo, y no dan ganas de seguir explorando ese mundo. Pero tengo fe que nos sorprendan con algún gran giro de guión. Cuando empieza a ser emocionante, se acaba la película. Un gran error, ya que en este primer capítulo tendrían que haber dado rienda suelta a la violencia, a los misterios y a las muertes de personajes importantes. Pero no pasa. Todo se concentra en la caracterización de esos tres extraños, que sigue siendo lo mejor de la película, e intentan dar ese toque más novedoso de un nuevo concepto de la pareja y el hecho de poner que no es su verdadera vivienda, pero sin éxito. Así que nada, si queréis pasar el rato o si sois fans de la saga, os invito a verla. Para el resto, creo que hay opciones mejores. Una opinión que espero que cambie en el segundo capítulo, ya que si no es así, creo que no cederé al tercero. Una trilogía que se ha realizado, creo, para justificar unos derechos y reiniciar la compra de merchandising, y que se podría haber reducido a unos 30 minutos, aportando en el resto mucho más, quedándose en una versión muy light de la primera parte, que no aporta nada. Así que me sigo quedando con ese valor de lo inexplicable y ese sutil culto a los extraños de sus predecesoras. Los Extraños capítulo 1 es un producto más cercano a un Blumhouse descafeinado. Una pena. Solo espero que nunca revelen lo que se esconde debajo de las máscaras, ya que en cierta manera ahí radica la verdadera fascinación de lo extraño. Una extrañeza vestida de gente normal.